Morillo, coordinador general de Izquierda Unida. Bienvenido al diario.es. Buenos días y encantado. Acabo de volver de visitar las zonas afectadas por los incendios. Izquierda Unida ha presentado un documento recientemente sobre este tema. ¿Qué es lo que están proponiendo para que una catástrofe como esta no se vuelva a repetir, para poner las medidas para evitarlo? La visita in situ de los territorios asolados por los incendios es demoledora, se te encoge el corazón. El entorno de las médulas que visitamos y que tuvimos oportunidad de encontrarnos con los vecinos de la zona deja un rastro que te impacta. Gente que yo creo que le ha afectado incluso a la salud mental ante la hecatombe que se le ha venido encima y la destrucción de un medio con el que han vivido siempre. Izquierda Unida llevó una propuesta que tenemos desarrollada, que pone al mundo rural en el centro de sus actuaciones políticas y que tiene que ver con la premisa de que los incendios no se apagan en verano, sino que se previenen en invierno. Y es lo que no se ha hecho. Hay razones de carácter político que han provocado estos incendios. Se llama desregulación y privatización de los servicios de mantenimiento forestales, la incapacidad de tener los gobiernos, como el de Castilla y León, plantilla permanente durante todo el año y un abandono de la España rural. Creemos que hay una proporción directa entre las zonas asoladas, devastadas por el fuego, y las zonas vaciadas de población, donde aumenta la masa forestal, se abandona el cultivo de la agricultura o de la actividad ganadera y tenemos un plan de trabajo garantizado que supone el salario de 1.500 euros brutos mensuales y que supondría el 1% del PIB de inversión para garantizar en torno a 1 millón de puestos de trabajo dedicados al mantenimiento y preservación del medio rural. Y creemos que es la única fórmula de satisfacer algo que obliga a que los jóvenes puedan quedarse y, por tanto, a fijar población y a evitar un mayor vaciamiento, que es también pasto, junto con las olas de calor, la crisis climática o los vientos que en ese momento ocurran, es pasto para nuevos incendios. Pensar que todo lo incendiado en España equivale a la mitad de la Comunidad de Madrid es ver la dimensión de un problema que necesita una actuación de Estado y que no se acomete como es debido. El Partido Popular, como siempre, como hizo en la Dana, como hizo ya hace muchos años en el Prestige, como ha hecho ahora con los incendios, oculta, echa las culpas por doquier y es la principal mecha y fósforo de los incendios que han ocurrido en sus territorios. Hemos empezado el curso hablando bastante de Israel, ¿no? Lo hemos visto con las protestas en la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista, y Sánchez ha anunciado esta semana, el lunes, un paquete de medidas contra el Estado de Israel, entre ellas un decreto para imponer un embargo de armas. Izquierda Unida, ¿cómo lo ve? ¿Es insuficiente? ¿Creen que este es el camino correcto? Nosotros consideramos que es el camino adecuado, pero que a los 9 puntos le faltó un décimo, que es la ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas. Cuando se abordaba la posibilidad de que siguiera tramitándose por ley el embargo de armas, nosotros dijimos desde Izquierda Unida que no podíamos aceptar otro camino que no fuera el Real Decreto, por tanto celebramos esa medida. Pero le falta el posicionar a España en la causa de genocidio junto al Grupo de la Haya ante el Tribunal Internacional de Justicia, o el Tribunal Penal Internacional de la Haya, y le falta la ruptura de relaciones, que por cierto siempre se intenta desdeñar esa opción, pero quiero recordar que, y nosotros lo defendemos, las coordenadas morales de un país se definen siempre por posiciones de qué hiciste tú en este momento, un momento de exterminio y genocidio. Por fin ya se habla de genocidio, de exterminio de la población. Y yo recuerdo que el gobierno de México de Lázaro Cárdenas rompió relaciones con la España de Franco. Y yo creo que eso definió favorablemente a un gobierno al que le tenemos gratitud eterna desde España, desde la España democrática, ¿no? Y yo creo que España tiene que dar ese salto para dar ejemplo de algo que parecía que estaba aislado y después va acompañando los otros territorios. Y ¿sabe cuál es lo más importante? Que la población no solo española, sino europea, está a favor de las medidas que se han adoptado desde España. Criticaban también que los ministros de Sumar, que hicieron una serie de peticiones también en este sentido, no hubiesen incorporado precisamente ese punto, el de la ruptura de relaciones.
No sé si es porque no se habló lo suficiente dentro de la coalición, cómo se gestó, digamos, el anuncio de estas medidas, se lo encontraron ya cuando estaban anunciadas o publicadas en los medios. Sí, nos lo encontramos en los medios, lo conocimos por los medios y por tanto nos sorprendió que al no discutirse se bajara el nivel de exigencia, porque y lo que nos queda es celebrar que se ha recompuesto esa posición y se sigue reivindicando la ruptura de relaciones como se hicieron en los días siguientes. Nosotros sí es verdad que no íbamos a bajar en esa exigencia, nos parece que es fundamental que mantengamos nuestra posición política y sobre todo evitar que las demandas sean tan bajas que al final el presidente Sánchez te pase con la izquierda con una aceptación de la propuesta de Izquierda Unida de que se hiciera por decreto ley, ¿no? Es decir, que se haga inmediatamente. En el próximo martes se tiene que aprobar sí o sí y España tiene que tener ya una ejecutoria normativa absolutamente incuestionable con respecto al embargo de armas al Estado de Israel. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro del espacio para que...? No ocurre nada. Yo creo que la dinámica... Lo digo porque la ministra de Izquierda, Izquierda Unida tiene una ministra y no hubo una comunicación suficiente. No, yo creo que la dinámica generaron, quiero pensar, una propuesta de salida rápida y creo que lo más prudente hubiera sido haber mantenido la posición, porque al fin y al cabo lo que Izquierda Unida ha defendido ha sido la posición formal de todo el espacio con respecto a Israel, que era ruptura de relaciones y un real decreto que diera rapidez a la ejecución del embargo de armas, que es lo que pedían y a lo que nos comprometimos ante el encierro de los docentes en Bellas Artes, ¿no? ¿Y cómo está viendo las movilizaciones que están empezando a surgir en la Vuelta a España? Digamos, una movilización social que quizás hasta ahora no habíamos visto. Todas estas medidas que se han adoptado desde el Gobierno son medidas que no se habrían producido de no haber habido una movilización. Lo mejor de nuestro país está en su gente y en la sociedad civil, que de pronto salta una chispa de solidaridad que se refleja en un movimiento tectónico, vamos a decirlo así, a partir de la etapa en Bilbao, después se va contagiando en Cantabria, en Asturias, Galicia, ahora en Castilla y León. Es decir, está siendo una reacción formidable en la que la sociedad civil se pone en la cabeza de esta exigencia y hay un gobierno que atiende, aunque sea parcialmente, pero atiende a esa exigencia y se sitúa desde luego en el lado correcto de la historia. Y a mí me parece que eso es, junto con la flotilla, las dos expresiones de esperanza en una sociedad que va a ser la que pueda poner en solfa el crimen televisado y planificado nazi de Netanyahu. Y sobre todo que va a poner en evidencia una Unión Europea que ya no puede mirar atrás frente a una opinión pública europea que se va a alzar contra sus gobiernos, ¿no? Y a nosotros nos parece eso enormemente positivo. Hemos empezado el curso también con una votación importante para el Gobierno, para Sumar, que es la reducción de jornada que se perdió el pasado miércoles. ¿Cree que queda dañada la coalición después de esta derrota parlamentaria? Por defender unas ideas que nos parecen justas, en modo alguno. A nosotros nos parece que precisamente un proyecto se consolida cuando se defiende aquello que se dice que se va a defender. Un proyecto se debilita cuando se pueden obtener victorias sobre tesis políticas que no compartimos. Esas son las debilidades de un proyecto, cuando traiciona sus principios. Y en este caso se ha sido enormemente coherente. Hay una correlación de fuerzas que es la que es y yo creo que lo que tiene que haber es una voluntad de ¿qué? De nuevo iniciar el proceso, corregir las necesidades de mayor interlocución para garantizar una victoria en la próxima vez que se lleve al Congreso de los Diputados y poner en marcha medidas que no necesitan el trámite de ley y que puede ejecutar una mejora a los 12 millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que aún están pendientes de una reducción de jornada. Que frente a todo lo que se dice que es que llevamos 40 años sin reducción, no es verdad, llevamos un siglo. Porque fue la Segunda República la que promulgó en 1931 la reducción a 40 horas. La derogó el franquismo, como tantas cosas y tanto avance, y la recuperó el gobierno de 1983 de Felipe González. Pero llevamos casi un siglo, que es, digo esto para concebir el momento tan importante que supone la necesidad de ha habido una revolución tecnológica, las relaciones de trabajo han cambiado radicalmente y sin embargo seguimos con una propuesta que ya hace un siglo fue aprobada aunque la derogó el fascismo. ¿Y cree que hay margen para volver a llevarla y poder aprobarla? Yo creo que hay que situarse en un margen que significa lo mismo que con Palestina. Si hay movilización popular, sin lugar a dudas las fuerzas que ofrecen ahora resistencia no la ofrecerían. Creo que la clave está,
como lo ha estado en Palestina, en la movilización de la sociedad civil. Y le preguntaba por cómo queda la coalición después de esa votación, ¿cómo cree que queda el liderazgo de Yolanda Díaz? ¿Cree que...? Pues lo mismo le digo, yo creo que por defender lo que se cree no tiene que condicionar para mí, no hay un cambio de nada. Lo único que a nosotros nos interesa de Izquierda Unida es una perspectiva de justificar que la lucha contra el fascismo, y hay que nombrarlo así, necesita de la unión y fuerza de proyecto político que se lance y que reconecte con mucha gente que está ahora mismo en su casa. Y eso no tiene nada que ver con una votación popular, sino que tiene que ver con la necesidad de anteponer todos, tanto partidos como liderazgos, todos debemos posponer nuestras legítimas aspiraciones personales a un proyecto común y colectivo que decida de manera amplia y democrática quién debe encabezarlo. Digamos que la derrota de la reducción de jornada ahonda en la idea de que este gobierno tiene muy difícil sacar cosas de políticas de izquierda. No sé si ante la intención manifestada públicamente por el presidente del gobierno de agotar la legislatura, usted, y por contra lo que vemos cada día en el Parlamento, cree que tiene sentido aguantar la legislatura, si va a haber esa imposibilidad o esas dificultades, si quiere, para sacar medidas progresistas adelante. Yo cada vez estoy más convencido que hay razones para mantener la legislatura hasta 2027 y hacerla en una táctica ofensiva. Hay que presentar los presupuestos generales del Estado. El Gobierno no puede esconderse a renunciar a la ley más importante del año. Hay que afrontar ese debate e impregnarlo en la sociedad y, por tanto, que la sociedad conozca cuáles son los avances que puede desarrollar un presupuesto y quién se opone a ellos. Y hay que normalizar que, aunque se pierdan votaciones, el Gobierno está mandatado para llegar a 2027 y va a seguir haciendo política a través de reales decretos o de cualesquiera otra fórmula, aunque no sean las deseadas, porque me parece que la ratificación en las Cortes es importante para resolver políticamente grandes reformas estructurales que necesitamos en nuestro país, y hablo de la vivienda. A mí me parece que los debates de presupuestos son una oportunidad para afrontar de manera descarnada el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos materiales, que es el de la vivienda, y creo que es fundamental que se ponga encima de la mesa las propuestas que hay y quién se opone a ellas. Nosotros vamos a proponer la expropiación forzosa de uso a los grandes tenedores de viviendas vacías, a acogerlas al parque público y a darlas en alquiler asequible. Y ahora veremos quién se lleva la mano a la cabeza, quién está por los especuladores y quién estamos por resolver de manera inmediata cuestiones de vivienda que si al final de la legislatura no llegamos a medidas que supongan una concreción en la vida particular de la familia y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, difícilmente vamos a poder tener la renovación del Gobierno. Y creo que nos la jugamos todas en ese debate, y por eso se justifica que el presupuesto vaya, y apuntar con el dedo a quienes se opongan a determinados avances públicos y sociales. Se acabaron ya las caretas diplomáticas del debate versallesco y hay que apuntar a quienes con su voto, con su actitud o con su falso izquierdismo evitan que haya mejoras objetivas y materiales a gente que lo necesita con imperiosa urgencia. Esta medida que comentaba, ¿cómo van a hacer la negociación de los presupuestos con el PSOE? ¿La van a hacer directamente? ¿Van a negociar un paquete con Sumar para luego llevarlo al PSOE? ¿Cómo se va a dar esto dentro de la coalición? Nosotros hasta ahora hemos negociado dentro del grupo parlamentario la penetración de nuestras propuestas políticas, y si no quedamos satisfechos, pues nos sentimos libres también para abordarlo directamente con otros grupos políticos. Pero hasta ahora, cuando se han desarrollado propuestas, Izquierda Unida ha hecho propuestas que han sido bastante satisfactorias y asumidas por el resto. Solamente contemplaríamos un escenario de bilateralidad fuera del grupo parlamentario si no sintiéramos que nuestras propuestas se abrieran en campo. Sí que soy optimista en cuanto a la asunción de las mismas y sobre todo en centrarse en las políticas de vivienda, de alquileres asequibles, de tope de alquiler y de expropiación de uso para poner al parque público a disposición de la gente. Y si esos presupuestos, si el proyecto de presupuestos se presenta, el PSOE lleva un incremento del gasto militar, ¿qué va a hacer Izquierda Unida? Bueno, lo que hemos hecho siempre, usted sabe que dijimos que de gasto militar nada, de 5% nada, ni de 5 ni de 3, y nosotros no vamos a apoyar un presupuesto que
que invite a un gasto militar que ya no se puede dar a cabo, entre otras cosas porque creo que el margen de maniobra que tenemos en España para desmarcarnos de las directrices de Trump y de la OTAN se deben seguir empujando y, por tanto, nosotros no vamos a apoyar aumento del gasto militar, lo tenemos clarísimo. Aunque eso suponga tumbar los presupuestos. No es que suponga tumbar los presupuestos, es que no deben ir en los presupuestos. Hace un año lanzaba aproximadamente, ¿no?, convocatoria por la democracia, hablaba de cambiar el estado de ánimo de una izquierda cobardada, si no recuerdo mal. ¿Cómo ha culminado ese proceso? ¿Qué conclusiones han sacado de todo este proceso de convocatoria por la democracia? Y si cree que en este año ha conseguido este proceso o toda la acción política que ha llevado Izquierda Unida mejorar ese estado de ánimo de la izquierda. Pues mire, le podemos decir que ha habido dos fases, una primera antes de 2025, hasta diciembre de 2024, en la que prácticamente me dediqué a hacer, si me permite la expresión, terapia colectiva, de reencuentro de mucha gente, incluso de gente que no era de Izquierda Unida, que estaban muy preocupados por el avance de la extrema derecha y querían tener instrumentos de análisis de por qué se estaba produciendo esa sacudida. O sea, digamos que había un estado de shock muy generalizado. Y una nueva etapa a partir de enero o febrero, donde la gente, asumiendo esa aparente nueva hegemonía reaccionaria en lo social, quería instrumentos de disputa para no asumir resignadamente que los espacios del fascismo se tengan que abrir de manera irremediable. Y la gran conclusión de esa convocatoria es la de la existencia de numerosos colectivos ciudadanos, gente a título individual, que no va a arrojar la toalla en asumir resignadamente que llegue el PP y Vox por una suerte de destino divino. Y ese es el gran valor positivo que nos trasciende como organización y que he detectado. Por tanto, esos que están ya esperando que llegue el PP y Vox para construir no sé qué resistencia, pueden seguir esperando, porque va a haber multitud de gente que no está dispuesta a asumir resignadamente esa llegada. Y si llegaran, no va a ser por desistimiento nuestro, es el principal valor. El segundo, hay un pesimismo, es verdad, hay mucha preocupación, es verdad, hay una percepción de que el impulso comunicativo y las coordenadas comunicativas la está ganando la extrema derecha con sus técnicas de penetración en las redes sociales y en ciertos sectores juveniles. Pero también le puedo decir que hay gente joven que no se está instalando en esas coordenadas aparentemente hegemónicas en ese sector y que sobre esos mimbres tenemos que construir esa alternativa. ¿Quién dijo que se va a perder y que PP y Vox tienen que llegar? Convocatoria por la Democracia ha sido un aldabonazo en la que, por cierto, hemos decidido seguir planteándolo con nuevos retos en el curso político próximo. De hecho, yo sigo teniendo convocatorias y actos. La semana que viene voy a tener uno en Córdoba y creo que es importante saber que hay una gente que, aunque ha pasado del shock a la preocupación, no está dispuesta a ceder. Y movilizaciones como la de Palestina creo que son un aldabonazo en la reactivación y en la chispa que es necesaria para que la izquierda reconecte y pase a la ofensiva, que aún todavía no hemos conseguido llegar. Precisamente le quería preguntar por eso, porque en el CIS que salió ayer, los datos que le da tanto a los partidos de Sumar como a Podemos apenas llegan al 12%, no llegan, está un poco por debajo del 23J, eso en un escenario de división de la izquierda además. Mientras tanto, Vox sigue bastante fuerte, por encima del 15%. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué debe de cambiar la izquierda para conseguir recuperar esa confianza de la que hablaba? Fíjate, lo decimos en un país que es el único país en la Unión Europea en la que gobierna una coalición de izquierda. Y, sin embargo, tenemos un estado de ánimo de preocupación o de pesimismo. Y estamos gobernando, imagínense, en los países donde ni siquiera se gobierna. Pues Vox bebe y vive, porque no hace nada, pero beben y viven del estado natural o del momento geopolítico, del trumpismo, de la hegemonía de la derecha y extrema derecha en la Unión Europea, de los debates que han introducido de racistas, y igual que viven y beben de ese momento, puede pasar
Yo reconozco que ahora mismo se vive un momento Vox, pero esos momentos pueden ser superados. Y en esas claves en las que yo creo que nos tenemos que concentrar en la izquierda de aquí a 2027. Nada está perdido, todo está por construir. Tenemos que asumir nosotros los dirigentes posiciones en las que se anteponga el bien común a nuestras ambiciones personales. Y creo que en la gran etapa de futuro tiene que tener, si se hace bien, una correspondencia con nuevos liderazgos que a lo mejor nos tienen que superar a todos los que hemos estado en este ciclo político tan intenso y tan largo. A lo mejor el refresco de liderazgos colectivos y de una gran renuncia de todos nosotros haga una reconexión de sectores que aborden lo que no somos capaces de abordar, que es la unidad de todo un espacio para garantizar que haya gobierno que no sea reaccionario en nuestro país. O sea, usted está proponiendo que... Yo estoy proponiendo que si hace falta que nos vayamos todos y que vengan otros. Y que esos otros configuren y construyan un edificio desde la frescura, la ausencia de mochila y de piedra en la mochila, que está ya mucha gente demasiado cargada, y sobre todo anteponer un principio, que es el del bien común. Estamos todos de acuerdo a que tenemos que renunciar si para ello conseguimos el objetivo básico de seguir construyendo la esperanza democrática en España frente al fascismo. Respondemos a esa pregunta y yo ya la respondo, y digo que sí. Y me gustaría que todos la respondieran, que antepusieran en un ejercicio colectivo de honestidad política, que aquí estamos todos para servir a los demás y servir un proyecto democrático, que lo que está ocurriendo es muy gordo y puede destrozar y terminar por las cañerías de la historia los derechos conquistados durante muchos años. Y por tanto tenemos que asumir una escenificación de que en esa lucha por el bien común también cuenta con nuestra disposición a ponernos a un lado si ayudamos a ello. ¿Y cree que el resto de formaciones políticas, Sumar, Podemos... Pregúnteselo a ellos, pero hay cada ególatra ahí instalado que son costras para conseguir los objetivos políticos. ¿A quién se refiere? A quien se sienta aludido o aludida. Ha lanzado muchos mensajes. Antes decía que hay gente que está o que cree que está esperando a que el gobierno, a que llegue la extrema derecha para volver para jugar en ese terreno. No sé si se refería a Podemos. Evidentemente lo están diciendo ellos. Lo digo porque cuando usted llegó a asumir el liderazgo de Izquierda Unida, hizo una amplia llamada a la unidad, se puso el objetivo de trabajar por esa unidad, de restablecer el diálogo con Podemos, y los mensajes que le escucho son, no sé si describirlos como pesimistas en este sentido. No sé si cree que el diálogo con Podemos no ha fructificado y que hay que dejar de lado esa tarea de tratar de atraerles a una candidatura de unidad porque ellos ya han tomado una decisión. Eso es lo que ha diagnosticado en sus conversaciones con ellos. Mi discurso es un optimista bien informado, vamos a decirlo así, porque mire, que cada uno se está definiendo lo que este momento tan importante en la vida de nuestra sociedad y para el futuro nos jugamos, y nosotros lo que no podemos es estar paralizados por nada. Y por tanto construir un proceso que justifica la necesidad de unidad de unos mínimos democráticos y de izquierda para combatir al fascismo me parece que son necesarios. En estos momentos hay elementos de esperanza que nos deben llevar a la responsabilidad, no a la frivolidad. La respuesta en Brasil, una respuesta institucional, seria, solvente de un país que se niega a jugar, a ser humillado por Estados Unidos en la política aranceles, que se niega a asumir las presiones de Trump para absorber a Bolsonaro, y que condena 27 años y medio a un antiguo jefe de Estado por dar un golpe de Estado, es un país que te dice cuál es el camino al que hay que hacer. Por cierto, un Brasil que desde el principio, cuando aquí estábamos decidiendo si había democracia, si era extrema derecha, autócrata, derecha extrema, autoritaria, ya hablaban de fascismo, que es de lo que hay que hablar. Y creo que eso es ejemplo, lo que nos deben llevar es a estar a la altura de la historia. Que la gente no está esperando en quién gana según qué cosas, sino en satisfacer un proyecto colectivo que dé un paso adelante en combatir a un fascismo que se siente victorioso, y que nosotros debemos desmentir esa tesis para la historia. Y yo creo que sobre esa altura democrática es sobre la que hay que instalarse, claro. Y yo le hablo de esto y hablamos de estas coyunturas, pues quedan un poco incluso ridículas, permítame la expresión, porque es tan fuera del hilo de los retos geohistóricos que tenemos que asumir, que
que son minucia al lado de lo que tenemos que hacer. Por eso no podemos paralizarnos, seguir adelante, construir todas las organizaciones que quieran un espacio unitario que ofrezca a la sociedad española una esperanza de que no tiene por qué venir el fascismo y sobre eso construirlo, y el que no quiera pues tendrá que responderlo o caerá también en el sumidero de la historia como esperamos que caiga el fascismo. ¿Y cómo ve una propuesta como la que lanzó el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, de una candidatura muy amplia de izquierda en la que esté también quizá la izquierda soberanista, los partidos de izquierda soberanista? ¿Cómo Yo creo que analiza el ese valor de movimiento? las declaraciones de Gabriel Rufián, que es una persona además muy respetada dentro de la militancia de Izquierda Unida, lo escuchan con mucha atención y respeto, yo creo que la virtud fue decir, oye, que esta gente, como vengan, van a arrasar con todo, que vamos a buscar fórmulas que nos permitan combatirlo. Ya el nivel de concreción tiene la debilidad de que hablaba por él, no hablaba en nombre de las organizaciones y claro, a las organizaciones políticas, sobre todo a la que uno pertenece, tienes que convencerlos primero para defender tu propuesta, pero como aldabonazo de sacudida de lo que nos estamos jugando me parece que fue una respuesta interesante. La solución, pues la veo más complicada porque no responde a tradiciones políticas que sean como para plantear una traducción electoral, pero no hay que cerrarse a nada. Yo no lo veo en ese sentido fácil, pero sobre todo me interesa el aldabonazo en sacudir la necesidad y conciencia que hay de que se traduzca electoralmente, pues, por ejemplo, esa defensa de Palestina que se hace desde la propia sociedad civil y que no exige carnet de identidades en la suma de bandera y de esperanza que supone esa visión de una España que se posiciona claramente contra el genocidio y el exterminio. Y una última pregunta, también relacionada con cómo debe organizarse la izquierda, pero en Andalucía, que seguramente sea el primer test de cómo va a funcionar o de si va a existir o si es posible recomponer una unidad de la izquierda y además una primera elección antes con el espacio más o menos antes de las generales y de las autonómicas y municipales. ¿Cómo están las cosas en Andalucía? ¿Hay diálogo con Podemos para poder hacer una candidatura conjunta? ¿Ha habido algún tipo de paso? ¿Izquierda Unida con el resto de partidos va a seguir adelante con el proceso aunque no esté Podemos? Izquierda Unida va a seguir adelante. Somos una organización seria que comprende los retos que hay y la demanda de la sociedad andaluza de izquierda en un proyecto que sea alternativo al Partido Popular, un Partido Popular que está arrasando con la sanidad pública y que no está acometiendo las grandes reformas estructurales andaluzas, y desde esa construcción de responsabilidad política, un proyecto como es por Andalucía, en el que está Izquierda Unida, en el que están todos. Por tanto, si no van todos, es que hay alguien que se sale, no estamos creando una cosa nueva. Pero todo proyecto que se precie con las fechas que hay tiene acuerdos, va a desarrollar sus primarias que culminarán en septiembre, después se desarrollarán con el resto de organizaciones y abordarán lo que es más importante, un proyecto político para Andalucía que tiene que elaborarse colectivamente y que no puede esperar a última hora. Pues Antonio Maillo, muchas gracias por Muchas gracias estar a ti. con nosotros.